nuevamente darles las gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a este espacio. Como comentó mi compañera, soy Agile Delivery Manager en Codurance y hoy estoy acompañando a Lesmes, también Agile Delivery Manager, que nos va a estar contando tips y cómo trabajar de forma efectiva con un backlog y cómo enfocarnos a obtener el máximo valor. Y en definitiva cómo intentar organizarnos. También contamos y queremos agradecer la colaboración de Agile Norte en la organización de este encuentro y José Ramón, darte la bienvenida. Y como comentamos antes, esto es un encuentro que cierra un poco una serie de encuentros que hicimos durante este año, en donde estuvimos trabajando con distintos temas, como dinámicas de equipo, historias de usuario, pensamiento Lean. Bueno, temas todos muy interesantes. Vamos a dejar en el chat el enlace a las distintas charlas que ya están grabadas. Los invitamos a verlas porque realmente valen la pena. Y como dijo mi compañera antes, vamos a grabar esta charla, así que también la tendrán luego disponible en nuestro canal de YouTube. Estaremos atentos, yo especialmente a todas las dudas y comentarios que puedan poner en el chat. La idea es hacer esto lo más dinámico posible y para eso, bueno, contamos y les pedimos la colaboración y la participación de todos para que esta charla sea lo más fructífera posible. Así que, sin más, José Ramón, Lesmes, les doy la palabra. Bueno, nada, yo solo gracias a vosotros también, porque si no parece que en esta comunidad no arrancamos cosas últimamente y cuando surgen estas colaboraciones pues se agradece, ¿no? Que podamos hacer cositas. Aquí veo a unos cuantos de por aquí, Yumi, Indica, Asier, Juanlu, a ver, alguno más conozco, pero no ya como... Pero a ver si hacemos algo con cervezas después que nos permita charlar un rato tranquilamente también, además de los temas, ¿no? Sí, tú, Estaría Lesmes, bien. Lesmes, ¿dónde estás? No sé si vas a llegar a las cervezas. Yo estoy en Barcelona, yo estoy en Barcelona, en un Bueno, pueblecillo de bueno. Barcelona, Bueno, si pero es un puedo pueblo abrir una desde del... aquí. Por cerveza siempre se puede acomodar, ¿eh? Sí, a ver si seguimos un poco con la comunidad este 23 dándole un empujón. Así que nada, Lesmes, ahora hoy es el tema, te toca a ti. Venga, pues Gracias. empecemos con el tema. Todos veis la pantalla, ¿verdad? Enfocados en Sí. obtener el máximo valor en la presentación. Sí, Vale, pues sí, vamos sí. vamos al lío. Eh, yo soy Lesmes, Agile Delivery Manager en Codurance. Poco más que decir, vengo a presentar esta charla, como decía Liliana, de una serie que hemos hecho hasta ahora, que esta es la sexta le hemos llamado Agile Project Management, pero bueno, se podría haber llamado de muchas maneras. Entonces, encantado de estar con vosotros, gracias por venir. La idea de hoy es de hablar del backlog y se trataba de hacer un backlog efectivo, o al menos eso era el título. Yo lo he parafraseado después de cómo sacar el máximo valor dependiendo del contexto. Y para mí el objetivo de la charla de hoy es ofrecer básicamente una perspectiva amplia, bastante amplia porque no sabía muy bien cómo iba a ser la audiencia y que esto nos permita, os permita después profundizar en lo que más os interese. Vale, y como disclaimer inicial, pues esto no es una pipa, quiere decir que esto es mi historia más o menos, o como me he planteado yo esta charla, también basada en mi conocimiento, o lo que más me motiva a mí y lo que yo he podido practicar. Por lo tanto, no es ninguna verdad absoluta, ni mucho menos. Y eso también estaría bien que intentaré, porque a veces me lío y me pongo un poco robot en plan monólogo, intentaré parar también para pedir alguna pregunta por vuestra parte, si tenéis alguna duda, y así igual podemos hacer una pipa un poco más completa que no solo la mía. Vale, pues bueno, empezaré básicamente con lo que se suele entender, o entiendo yo que se suele entender por lo que es un backlog, y que he cogido la definición que sale
directamente en Google, que habla de una acumulación de lo que sea, ¿no? Que suele pasar también en los Product Backlog, ¿no? Que acaba viendo de todo. Y de trabajo incompleto con el que se tiene que lidiar, dice esta definición. La definición básica, tampoco yo quiero venir en esta charla a hablar solo de eso, porque tampoco por mi parte yo no suelo ser muy ortodoxo, no suelo seguir mucho las definiciones clásicas e intento buscar siempre lo que es más útil. En este caso, simplemente pues ponía de relevo lo que se dice también en la definición, ¿no? Pues que es una lista emergente de lo que se necesita del producto y es un punto único, ¿no? Una single source. Y normalmente, pues como sabemos, se ha relacionado mucho más la idea de Product Backlog con Scrum, pues entonces esta definición la he sacado directamente de Scrum. Pues bueno, una pila con una serie de ítems priorizados que aportan valor a negocio de usuarios, con diferente granularidad. Ya se ve aquí abajo los que son más grandes, que no se han dividido tanto, en la cual se refina y se deja que los ítems preparados para el siguiente sprint, y para refinarlo pues se discute, se estima, se le añade una descripción, se ordena en valor en base al valor aportado y eso al final generará otro backlog que se llama sprint, que será el del tiempo que dure el sprint, añadiendo alguna cosilla más como un goal y etcétera, etcétera. Eso es lo que se suele entender a nivel de definición por lo que es un backlog en Scrum. Pero bueno, más allá de lo que dice Scrum, y más allá de esa definición más clásica, digamos, ahora ya podemos decir clásica después de unos años, de los años que lleva, pues aparecen otras opiniones que igual también tienen bastante tiempo. Y, por ejemplo, esta de 2002, donde ya Ron Jeffries decía que no tuviéramos un backlog at all, ¿no? O sea, para nada. Y, bueno, también argumentaba otras cosas como, mira, antes de que te cancelen el proyecto y te cambien las prioridades, lo que tienes que hacer es no preocuparte del backlog y meterte en hacer release, y por lo tanto para hacer release haces releases muy pequeñas y despreocúpate de tener una lista de funcionalidades, tareas, bugs, lo que sea. También otra gente que también ha ido más hacia también reducir waste de muchas maneras, por ejemplo con el movimiento de no estimates de nail click, pues al final lo que viene a decir aquí Neil en este tweet es como, bueno, si tienes un backlog, lo mejor que puedes hacer es dividirlo por la mitad, quedarte con lo más importante y después volverlo a dividir por la mitad y después pues volverlo a dividir por la mitad otra vez y ya lo que te quede al menos estará ordenado. Bueno, otras opiniones como que la palabra backlog no es algo que tiene unas ciertas connotaciones, sobre todo por el tema de cosas con las que se tiene que lidiar, porque al final lo que estamos hablando es de tener, en el backlog lo que intentamos es tener oportunidades que nos van a representar un valor, que muchas veces no sabemos si al final va a presentar ese valor o no. Y también esta parte de accumulation he querido poner aquí a Diógenes de Sinope, por el síndrome de Diógenes, porque es el clásico smell de un backlog, ¿no? Pues si hay clásicos smells de los backlogs son, por un lado, que haya más de uno o que no haya solo uno, ¿no? Y no esté muy priorizado, o sea, haya muchos temas que se saltan el backlog o que vienen de diferentes fuentes y al final acaban en diferentes sitios, o que se acumule mucho material. Y de ahí Diógenes, aunque el Diógenes original no es que acumulara muchas cosas realmente, todo lo contrario. Vale, y por poner otro ejemplo más, pues John Cuttlefish y varias respuestas de otra gente como Dave Farley o Nick Finn diciéndole, pues lo mejor que podéis hacer es borrar el backlog. Y bueno, para más ejemplos, pues tenemos también a Allen Holub diciendo más o menos lo mismo, pero al final dice que trabajes solo siempre en lo más valioso, ¿no? Que para mí viene a decir que
el backlog sea lo más pequeño posible, ¿no? Si ya sabes qué es lo más valioso, que sea lo más reducido posible para no generar desperdicio con lo demás y no tener que gestionar una pila tan grande. Pero bueno, antes de, ya que hemos visto la perspectiva más clásica y después hemos visto la perspectiva más incluso nihilista a veces un poquito, lo que quería explicar también es que dependerá del contexto, que es ese it depends que siempre aparece, ¿no? Sobre todo cuando eres consultor. Y quería traer varios ejemplos donde podemos entender, nos puede ayudar a entender cuándo necesitamos más un backlog de un tipo o cómo va a ser un backlog de un tipo o de otro, más pequeño, inexistente, más grande o por qué. Entonces, aquí encontramos esta imagen de Simon Warley, que me gusta mucho para definir esto de que no una única talla le sienta bien a todo el mundo o a todo o a cualquier caso. Y me gusta cómo define 3 posibles opciones para resolver diferentes problemas dentro de esta axis aquí. Pues básicamente este mapa lo que dice es que todo evoluciona desde su génesis hasta ser una commodity, pasando por algo hecho a mano y un producto que ya está más definido, más estandarizado. Y entonces, pues hay diferentes soluciones dependiendo a nivel metodológico, por decirlo de alguna manera. Pues hay diferentes soluciones dentro de cada, dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Pues si estamos más en la izquierda, que es algo que es muy innovador o que requiere mucha prueba y error, probablemente estaremos en el extremo del Agile, que aquí encontraríamos todas las prácticas de XP. Si se tratara de lo que estamos haciendo es un producto que ya tiene su madurez, el mercado tiene su madurez, ya se conoce más ese dominio, se conoce bastante ese dominio y se puede entender mejor qué funcionalidades son las que sirven, las que el usuario busca, las que nos busca. Entonces estaríamos hablando de un entorno más lean y Scrum podría encontrarse también más cerca de aquí que XP. Y evidentemente si hablamos de una commodity y algo que tiene que hacerse a producción, pues comoditizado, pues ya estamos hablando de otro tipo de métodos más cercanos a Six Sigma. Entonces, un backlog, dependiendo de qué tipo de producto nos encontráramos, tendría mucha diferencia en durante esta matriz. Otro tema que también me parece interesante y que quiero compartir y que ya he comentado también en otros meetups que he hecho es esta definición de Jocelyn Goldfein, en la cual dice que dependiendo del business model y del deployment model, sobre todo lo relaciona mucho con el deployment model, pues vamos a tener ciclos más cortos o ciclos más largos. Por decir algo, cuando desarrollamos algo que es que va a ser parte o va a formar parte o está relacionado con un sistema operativo, como puede ser una app de Android, por ejemplo, o de app de un Mac o de Windows, pues estamos en ciclos más largos. Entonces esto nos determina mucho también cómo va a ser nuestro backlog, si va a ser más grande porque tenemos más cosas, tenemos que anticipar más cierta definición o no. Y otra visión de lo mismo es el coste que tiene también cometer un error, ¿no? Porque lo habitual es que desarrollemos software muy cercanos de algo que sea web y en el cloud, ¿no? Pero si el business model es enterprise, si estamos desarrollando business to business para otras empresas, puede ser que el coste de un error pueda ser más alto. Y lo mismo pasa cuando tenemos un deployment model que no es continuous integration y continuous delivery. Y eso también afecta a los ítems que hay dentro del backlog y cómo es ese backlog. Más cosas que afectan, pues cómo es la naturaleza de ese equipo. No en todos los entornos los equipos están organizados de la misma manera. La estructura puede ser más jerárquica, más waterfallista, por decirlo de alguna manera también. Entonces, entre el waterfall de aquí arriba, total, en el que nos vamos pasando de unos a otros, hasta el product team en el que todo el mundo trabaja conjuntamente desde elegir, descubrir una oportunidad
definir esos requisitos, diseñar, construir, testear, hacer el release y hacer el run, que también el run para mí significa hacer las operaciones. Pues dependiendo, no será lo mismo un backlog de este tipo de equipo que otro como este, porque aquí incluimos también tareas de discovery, experimentos, etc. ¿Una pregunta por ahora o alguien que quiera añadir algún comentario? No, Sí, por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero bueno, no sé si hay comentarios por agregar, pero creo que hasta ahora lo que estamos por resumir un poco, lo que estás comentando, Lesmes, lo resume bastante bien el título, ¿no? De ser tan ágiles como uno quiere o necesita y en definitiva utilizar lo que conocemos de la agilidad con cabeza, ¿no? Sabiendo que vamos a tener un montón de factores en la situación que encontramos, como ser el proyecto con el que trabajamos, el equipo en el que estamos y la necesidad en sí de la situación para ver qué es todo, qué es lo que mejor podemos utilizar en nuestro backlog y qué es todo aquello que al final va a influir en la forma que tenemos determinado nuestro backlog. Muy bien, vale. Si, bueno, me iré parando un poquito más adelante y si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer un comentario también. Claro, bienvenido sea. Una manera diferente de representar lo mismo, básicamente, es que podemos tener dentro de nuestro backlog, pues acabaremos teniendo más cosas relacionadas con el learn o el build, dependiendo de qué tipo de este encuadre estemos, ¿no? Y en la parte de measure también, evidentemente. Vale, entonces, bueno, al final ponía esta imagen que es de RUP, más que nada para que se entendiera que esto no es tampoco dar saltos de unos a otros, sino que estamos hablando de trabajar todos de una manera coordinada, conjunta, y dependiendo de la fase sí que puede haber una persona o un rol que dedique más tiempo a un tema u otro, pero estamos hablando de equipos cross-funcionales. Otro tema también que quería compartir y que últimamente ha comentado un tal Ken Beck, es que dependiendo también de donde nos encontremos en la fase de proyecto o producto, pues también va a haber una naturaleza diferente de esas tareas. Por ejemplo, él habla de 3 fases, la fase de explore, la fase de expand y la fase de extract, y lo resume un poco también trayendo lo que es el clásico triángulo de hierro, ¿no? Con la calidad en medio, el alcance, el coste, el tiempo. Lo que él no pone nunca, lo que nunca quita de estas variables es el better, que es como lo que estaría en medio, ¿no? Más bien la calidad. Todo en las 3 fases nos cuidamos de tener el better incluido, porque dice que es un poco como cuando vas a comer un menú a un restaurante, no esperas que te lo den quemado, siempre esperas que te puedan dar más pronto, más barato o en más cantidad, pero el better siempre viene incluido y cuadra totalmente con la filosofía de Extreme Programming. Y define estas 3 fases como la exploración, en la que lo que limitamos es simplemente el alcance e intentamos hacerlo sooner y cheaper, por lo tanto se trata simplemente de una fase más de obtener feedback, una fase que se trata más de obtener funcionalidades rápido sin limitar el coste, o sea, no nos importa tanto el coste, sino que queremos producir lo más rápido posible y la mayor cantidad posible para expandirnos, esa es la fase de expand de un producto, y la fase de extract, que es cuando ya está más maduro el producto, ya está más maduro el medio, el mercado. Entonces, de lo que se trata básicamente es tener una entrega más a largo plazo y a gran escala para obtener más beneficios. Entonces, en estas 3 fases acabaremos teniendo también, si somos capaces de identificar en qué punto estamos, también varias dimensiones del backlog pueden cambiar. Entonces, bueno, pues vamos un poco más al meollo. Entonces, teniendo en cuenta esto, definición clásica, acabemos con el backlog, sí o no, y cosas que hacen que lo que vamos a desarrollar
tengan una naturaleza o sean de una manera o de otra. Bueno, al final el backlog nunca va a ser solo un listado, porque aquí lo que tenemos es una tipología muy variada de elementos en los que está muy bien bueno, lo tradicional es que sepamos de que podamos trabajar conjuntamente en un refinement, por ejemplo, o con el equipo, descubrir exactamente de qué se trata, pero más que un listado, de lo que estamos hablando es de tener lo que dice aquí John Cutler, un modern backlog, que es como un mapa de opciones o algo no tan simplificado, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué? Evidentemente tener una lista única de elementos nos va a facilitar muchísimo el foco en el equipo, y eso es algo que siempre necesitamos. Y no tenemos, bueno, como normalmente en todas las herramientas que utilizamos solemos tener algo parecido a un Kanban board, en el que solo hay un listado de elementos como to-do, como backlog, pues siempre vamos a tener algo parecido a esto. Y tiene sentido, pero después hay muchas más cosas detrás que nos ayudan a decidir cómo es ese backlog y por qué, ¿no? Entonces, bueno, empezaría un poco con temas de discovery, pero no me quiero meter en eso. Ya hay otra charla que hicimos hace un tiempo y si os interesa el tema os invito a ver el vídeo, está en YouTube y lo compartiremos también. Pero entonces quería dar como algunas herramientas o algunos consejos basados en mi experiencia que nos pueden ayudar a definir mejor ese backlog. Algo que últimamente he experimentado y me parece muy interesante es el Opportunity Tree Map de Teresa Torres, que nos permite diferenciar y hacer este árbol. Voy bien de tiempo, sí. Nos permite diferenciar entre diferentes tipos de elementos. Al final siempre lo que queremos obtener es un outcome. Si no tenemos un objetivo, mal vamos a ir para que realmente aporte valor nuestro backlog. Por lo tanto, lo que se trata es de relacionar un objetivo con una serie de oportunidades, y le llamo oportunidades y no problemas porque normalmente cuando hablamos de un backlog muchas veces desde la perspectiva UX lo hablamos desde las tareas que tiene que hacer el usuario que nosotros le queremos cubrir, el Customer Jobs tradicional de usabilidad, pero no siempre solo nos tenemos que centrar en esos Customer Jobs. También hay oportunidades que tienen que ver con negocio o no, oportunidades también para desarrollar el producto en alguna área desconocida o más innovadora o lo que sea. Entonces, al final se le dice oportunidades, aunque puedan estar también ahí dentro problemas, evidentemente, o necesidades claras que el usuario tiene. Y de lo que se trata es de que descubramos también cuáles son las soluciones, que es lo que normalmente nos va a la mente directamente hacia ello, a trabajar. Pensamos siempre en cuáles son las soluciones, qué features le queremos aportar, pero aparte de tener esta relación que ya nos aporta un objetivo claro, también tenemos la opción de relacionar experimentos para validar si esa solución es la adecuada o no. Y aquí he añadido este Opportunity Tree Map como primer elemento que nos ayuda también a mapear, digámoslo de alguna manera, sí, a mapear una parte importante también de Discovery. Para obtener también el backlog, también no sé si es algo que está muy extendido, ¿no? El uso, la verdad, yo lo llevo utilizando desde hace mucho tiempo y siempre en mis charlas animo a todo el mundo que pueda a utilizar User Story Mapping, porque sí que está muy orientado al Customer Jobs, es decir, intentar resolver con nuestras funcionalidades, las capabilities que desarrollamos para el usuario o para el cliente, resolver esas necesidades, esas tareas que tiene que hacer, que sería básicamente estas actividades azules. Después hacemos como una espina dorsal, por eso se le llama backbone, de pasos que tiene que dar para complementar eso. Y después aquí abajo ponemos las tareas que le podemos dar a ese usuario para que pueda llegar a hacer a complementar esos pasos.
estas user stats que están siempre muy vistas desde el punto de vista de si se puede, esa es la idea también desde el punto de vista del usuario, y muy parecido a lo que sería una historia de usuario, lo que nos lleva después a identificarlo muy fácilmente con historias de usuario. Y lo que nos permite este mapa es priorizar estas historias de diversos tipos de funcionalidades, porque cada step de estos al final puede ser, o esta activity está relacionada con diferentes funcionalidades, y hacer un corte, en este caso horizontal, en el que para cada release o para cada sprint o cada entrega que hagamos podamos ir sumando valor, pero no solo de una funcionalidad concreta, ¿no? Y aquí es un buen, para mí este User Story Mapping es algo que ya te encarrila hacia poder hacer un planteamiento iterativo incremental. Iterativo en cuanto a lo que ya tenemos, le vamos añadiendo más, no, perdón, incremental en cuanto a lo que ya tenemos, le vamos añadiendo más, iterativo en que lo que ya había antes, le damos una vuelta de tuerca extra y cambia también. Aparte de incrementar, cambiamos lo que ya teníamos. Pero aparte muy importante es, y creo que eso no se suele ver pues, en una pila de producto, no tiene por qué verse, pero por eso siempre cuando utilizamos estas herramientas, utilizamos tags y estas cosas, o descripciones más amplias, o lo comentamos, todo lo que podemos con los equipos. Pero lo que es importante que quede claro es que lo que estamos haciendo es siempre intentar dar algo al usuario que le permita avanzar durante este flujo. O sea, que pueda cerrar, que pueda utilizar no solo una única funcionalidad y se queda atascado porque el producto no hace nada, sino que vamos complementando una serie de funcionalidades y siempre puede hacer algo completo. Entonces, también lo que puede ser útil, en mi caso me lo ha sido últimamente, es relacionar nuestro backlog con una serie de objetivos. Evidentemente ya lo poníamos también con el Desired Outcome que plantea en el Opportunity Tree Map Teresa Torres. Bueno, no he dicho que el User Story Mapping es de Jeff Patton, pero si no tenéis el libro que hizo Jeff Patton ya hace bastantes años, os lo recomiendo. Y hablando de OKRs, pues al final lo que podemos conseguir con los OKRs es poder medir esos objetivos de alguna manera. Si lo hacemos bien, podemos medir y alinearnos un equipo o incluso una organización en base a eso. Y las iniciativas pues pasan a estar muy relacionadas con los elementos, dependiendo de la granularidad que tengamos en el backlog, de los elementos que vamos a tener dentro del backlog. Lesmes, Sí, perdona, Daniel comenta que yo también lo iba a comentar, que el Impact Mapping puede ser con Features Injection, podría ser otra opción similar al User Story Mapping cuando inyecta las features, y efectivamente también puede ser otra forma de llegar también incluso a que te facilite la creación luego del User Story Mapping, ¿no? Como primera alternativa a saber a partir de un goal bueno, qué actividades querés desarrollar ¿Y quién les va a puede ser hacer? también, sí, quiénes son Exacto. los actores y demás, puede ser también Sí. otra alternativa interesante. Está bien, correcto. Al final, estos elementos se pueden complementar con muchas actividades, pero bueno, al final siempre lo que vamos a hacer es, como decía al principio, ¿no? Pues dependiendo del proyecto, del equipo, etcétera, podemos tirar más por unas u por otras. Y bueno, entraría ya en otro apartado que tiene que ver más con lo que le solemos llamar normalmente priorización, y yo quería decir Ruthless Priorization, que es más o menos así como una priorización despiadada. O sea, si algo nos va a ayudar a intentar limitar el backlog y el waste y dar valor, va a ser esa priorización despiadada. Y un concepto que no sé si, creo que Eduardo Ferro tiene alguna presentación que me gustaría ver, todavía no he podido ver de alguno de los últimos eventos de Agile que han habido, y me gustaría acabar de ver, pero bueno, algo que sí que
me vino bien entender hace mucho tiempo es sobre el último momento responsable, que viene a ser más o menos cuando se cruzan estas dos, por representarlo gráficamente, donde se cruzan estas dos líneas, que es cuando el coste de decidir, cuando el coste de posponer una decisión empieza a aumentar y se cruza con el coste de la decisión. O sea, cuando aguantar una decisión lo máximo posible a cuando ya vamos a poder tener pues, un coste añadido importante por mantener en pausa esa decisión. ¿Y por qué añado aquí el último momento responsable? Porque creo que es vital para poder tener un backlog lo más pequeño posible y realmente priorizado, es no darle chance, no darle la oportunidad a cosas que realmente no son necesarias y que no le demos vueltas a lo que todavía no es necesario. Ahí está el arte de saber entender o encontrar maneras de cuándo es necesario descubrir, comentar con el equipo, tratar, analizar, incluso planificar en la medida de lo necesario un tema, pero ahí eso ya es un arte, pero lo interesante es intentar descubrirlo con el equipo también y asumir a veces ciertos riesgos para no avanzar por avanzar, simplemente por tener un backlog súper definido de un montón de cosas que igual no vamos a necesitar, o cuando lleguemos al momento de tener que trabajar en eso, esa información esté olvidada, que es lo más posible, obsoleta, que también puede ser. Algo que tiene que ver también con eso, con ese último momento responsable, es una alternativa que a veces se aplica más o menos, cada uno lo hace, cada maestrillo tiene su librillo, pero aquí se ejemplifica con lo que se llama point-based design versus el set-based design, ¿no? Que vendría a ser que cuando tenemos que tomar una decisión sobre algo que tenemos incertidumbre y que tenemos que comprender mejor y aprender, al final se puede tomar simplemente una decisión, vamos por ahí con este tema, y si llegamos al final y descubrimos que no ha funcionado, pues volvemos otra vez al principio y decimos no funcionó, vamos a probar con otro. Ese sería el point-based design. El set-based design sería más o menos como intentar contemplar todas las opciones sobre la marcha e ir descartando, ir haciendo ejercicios o experimentos o lo que sea más práctico para ir descartando esas varias opciones hasta que al final solo nos quede una. Entonces, básicamente es posponer la decisión con lo que nos quedamos mientras vamos viendo cómo podemos obtener más información para descartar las que no nos sirven. De alguna manera está muy relacionado. Entonces, también sobre Ruthless Priorization, pues los clásicos también, algunos de estos son muy clásicos, modelos de priorización. Y aquí he aportado esta tabla porque la encontré el otro día mientras estaba preparando la charla y me parecía bastante interesante. Tiene los que yo considero más utilizados y si están más enfocados en tomar las decisiones basadas en datos o no. Por ejemplo, el Moscow no está muy basado normalmente en datos, solemos distinguir entre el most, el should, el could, y sobre lo que no tendríamos que hacer, un poco basados en intuición o experiencia de la gente que tiene más experiencia en el dominio. El Kano Model es un modelo que sí que está muy basado en la experiencia del usuario, de hecho se basa en unos surveys que se le hacen al usuario y que puede ser para, por ejemplo, startups o empresas que quieren empezar a descubrir cómo son sus usuarios, les puede venir muy bien. El RISE tiene que ver más con cómo, bueno, es una tabla en la cual tenemos las 4 opciones y nosotros intentamos medir qué impacto va a tener y incluye también el coste, qué coste tendría lo que vamos a desarrollar. Entonces, el effort también, teniéndolo aquí, nos ayuda también a entender si una opción sería más valiosa en base a esfuerzo
El Eisenhower Matrix es un clásico, es básicamente medir si algo es importante y urgente, y si es urgente e importante a la vez. Son las 4 opciones que tenemos en una matriz. Si es importante y urgente, le damos prioridad sobre el resto. Otra matriz clásica que es simplemente valor contra complexity o effort, que al final se acostumbra a decir que los quick wins siempre son los que deberíamos de priorizar, aunque eso puede ser muy tramposo. Y si el contexto es sencillo, pues puede venir bien para sacarnos una priorización rápida, pero si el contexto es más complicado no es tan útil. Y el WSJF, que ahora no me acuerdo el acrónimo de memoria, pero básicamente en lo que nos ayuda respecto al resto es que nos incluye el cost of delay también. Por lo tanto, no solo estamos hablando de tener quick wins o no, sino qué cosas retrasamos respecto a lo que nos impacta si retrasamos esa release o esa entrega. Y el Walking Skeleton, que tiene que ver con el User Story Mapping, que se llama también Walking Skeleton. Lo que pasa es que va bien para priorizar, la verdad es que también es muy útil para eso, pero puede ser complicado priorizar todo lo que hay aquí, porque aquí podemos llegar a tener varias releases y ponernos a ordenar todas estas funcionalidades y todas estas user tasks puede llevar bastante tiempo. Nos podemos conformar con ir priorizando simplemente lo que vemos que es más importante a corto plazo. ¿Para dónde voy? Un momento. Aprovecho por si hay alguna pregunta o alguien quiere añadir algún comentario. No, no hay preguntas. Yo preguntaba recién en el chat de todos los métodos que estabas nombrando, qué métodos aplican en general la gente que está aquí en sus proyectos o con cuáles se sienten más cómodos o un poco por debatir o saber, bueno, Por practicidad, el Moscow suele ser o tener muy opiniones. útil, suele ser muy utilizado. El Kano suele ser muy poco utilizado porque es más, digamos, un poquito más antiguo, más de procesos industriales incluso. El RISE yo creo que a nivel de productos se está extendiendo bastante actualmente. Y el WSJF, incluyendo el cost of delay, creo que es muy práctico. Por eso que tiene estas cuatro pestañitas. No es tan simple porque tienes que conocer o evaluar el cost of delay, pero es data driven. Te sirve para productos maduros y para productos nuevos. Dime. Sí, Andrés comenta que para él el tema es interesante, pero demasiado especializado, pero no encuentro contenidos genéricos de Scrum y sigue la exposición con atención. Y Eric nos dice que él suele utilizar Moscow sobre todo, y Juan Lu utiliza generalmente el WSJF, y José Ramón nos dice lo que dice el CEO, que es muy popular también para priorizar. Faltaría, ¿no? El hipo, Ese ¿no? agregar. El hipo, la persona con el cargo más alto. Pues sí. Sí que es verdad que la charla no la estoy orientando mucho a Scrum, tampoco era la idea porque ya hemos mostrado al principio que hay alternativas y la idea es dar una perspectiva lo más amplia posible, porque realmente Scrum podemos hablar de experiencias más que de la metodología, porque la metodología ya está ahí, todo el mundo puede conocerla leyendo o viendo cualquier vídeo por internet. Podríamos hablar de experiencias, pero sería algo como muy específico también. Entonces, al final, sobre la Ruthless Priorization, pues tenemos siempre, se acaba pidiendo a todos los equipos que desarrollen un roadmap. Que al final es otra manera de representar un backlog, por decirlo de alguna manera. Pero por mi parte me centraría siempre que sea posible y que el cliente o el CEO lo permita, pues hacer un roadmap lo más lean posible en vez de con estas flechas y la extensión en el tiempo y algo que parece bastante más a un Gantt, con todos mis respetos para el Gantt cuando es necesario. Pero simplemente 3 columnas podría estar bien, en las que le damos un tiempo, cada una de ellas podría ser un trimestre para lo que tenemos ahora, en el next
el próximo trimestre o los 2 próximos trimestres, si somos capaces, y en el later, pues lo que venga después, por si tenemos alguna idea de lo que se nos ocurre que podría venir después. Y evidentemente en el próximo trimestre, pues con algo un poco más granular, pero simplemente con conceptos más que con detalle en el next y el later, por supuesto. Algo que sería muy parecido a esto, ¿no? Pues tener una serie de temas que al final están relacionados con unos objetivos incluso, pero sin extendernos en detalle sobre todo de lo que venga más después, y si es posible, pues sin la necesidad de que esto sea un commit, como puede parecer en un roadmap de estos clásicos, sin que sea un commit y que sean temas que sabemos que pueden evolucionar, cambiar o desaparecer. Y obviamente todo esto no funciona si no lo hacemos en equipo, y por eso tengo aquí a Roberto Carlos, que quería tener 1 millón de amigos. Al menos con 3 amigos podría ser una buena manera de empezar, no 1 millón, pero al menos 3. Pues lo que quiero decir aquí es que podemos utilizar la técnica de los 3 amigos o de los 4 amigos, pero por lo menos empezar con eso para que no sea product owner, product manager, project manager, quien sea el que tome decisiones, sino que sea algo que se trabaje lo más conjuntamente posible. Y los 3 amigos puede ser una reunión o puede ser otras cosas. Puede ser simplemente una serie de dinámicas, una serie de comunicaciones, una manera de una metodología del equipo que sirva para que todo el mundo en el equipo esté coordinado, comparta la visión de qué es lo que queremos hacer y que todos ellos puedan participar, pues, de estas ceremonias o métodos o técnicas, actividades que tenemos. Lesmes, Sí, bueno, en un el chat. segundo. Sí, Ya está, es perdón. que ya acabo. Vale, vale. Muy bien. Evidentemente estaba hablando de equipos crossfuncionales, lo más integrados posibles, que es lo que también aparecía aquí, ¿no? Dependiendo del modelo, de la organización y hacia dónde podáis empujar o se transforme. Y sí, ya solo quería decir que gracias y que daba espacio para preguntas. Si os queréis abrir el micrófono, yo encantado. Vale, yo quería comentarte, bueno, de lo que estábamos hablando antes. Ayer decía que él utiliza de los métodos de priorización los más sencillos como Moscow o Eisenhower. Y Fran, la pregunta que comenta es, ¿qué pasa si se quedan muchos temas en el later porque al ser producto interno llegan peticiones constantemente? Bueno, una manera de medir eso, primero, bueno, esto salta a la vista, ¿no? Cuando pasa, pero una manera de medir eso puede ser con un CFD, un Cumulative Flow Diagram, en el cual que vemos que el backlog crece mucho y lo que estamos desarrollando y cerrando no crece tanto, no va al mismo ritmo. Cuando pasa eso, lo que hay que hacer es intentar ver qué está pasando ahí. Puede ser un problema de ritmo del equipo. Bueno, podría ser en algún caso. La mayor parte de las veces es simplemente porque se asume que el equipo lo va a poder hacer en un momento u otro. Y mi consejo es empezar antes que decir que no, empezar a descubrir realmente de dónde vienen todas esas peticiones, pero asumir que no y hablar abiertamente de que no se va a poder hacer todo lo que se está pidiendo. Entonces, a partir de ahí se puede buscar soluciones como delegar en otros equipos, ampliar el equipo, N soluciones dependiendo del contexto. Lo que aconsejo, después de todo lo que he estado explicando aquí, es antes de que crezca un backlog, de que crezca de una manera que no es para nada eficiente, hay que tratarlo y habría que, sinceramente, tirar a la basura todo lo que nos sirva y todo lo que no puede hacer, porque al final eso simplemente va a ser ruido.
Evidentemente, si es crucial para el negocio, lo que hay que hablar y descubrir cuáles son las posibles soluciones. No sé si eso responde la pregunta, Frank. Sí, responde bastante. Lo que pasa es que ya tenemos un backlog bastante grande y justo estamos tratándolo ahora a ver qué hacemos, porque hay cosas que, pues eso, que todavía tienen sentido y otras que no tienen sentido, ¿no? Pero vamos, que mientras estamos hablando siguen llegando peticiones y algunas se priorizan en plan, como dices tú, no, esto hay que hacer ahora, esto es lo siguiente que vamos a hacer y esto lo hacemos después. Pero vamos, que es un flujo... sí, en ello estoy, por eso estoy aquí. Bueno, solemos tener la figura, dependiendo del contexto, solemos tener la figura que es la que intenta poner las barreras a las puertas, ¿no? Para que eso no pase, que suele ser el que tiene que negociar o decir que no, aunque muchas veces es difícil decir que no. Sobre todo lo importante, mal que pese, al margen de que todo el mundo siempre intenta mejorar los equipos para que seamos más efectivos, más eficientes y podamos aportar valor más rápido, mejorando nuestros procesos, lo que sea necesario. Al margen de eso, toda la transparencia que se pueda tener al respecto, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. Y si hay cosas que ves que son ruido y se pueden quitar, pues se quitan. Y si hay otras cosas que realmente son importantes, pues bueno, está bien tenerlas en la recámara, pero no aconsejaría que el backlog de lo que vais a hacer sea una cosa y las ideas o peticiones que vayan a venir y que realmente no se vayan a hacer y sepáis que de momento no se van a hacer, que no estén ahí para no tener ruido. Como si es un notepad o lo que sea, pero que no esté en el mismo entorno en el que tenéis todo lo que sí que es importante que se tiene que hacer. Daniel nos comenta que Sample Mapping y BDD podrían ser interesantes para descubrimiento y refinamiento. BDD lo veo bien para intentar que el equipo establezca cómo se van a hacer las cosas y por qué y se defina mejor cómo se van a hacer las cosas y tiene otras ventajas también a nivel de testing, etc. Lo que pasa es que entraría ya más en el plano de cómo bajamos y refinamos lo que tenemos en el backlog. Sí. Endica nos dice, ¿cómo priorizáis un posible spike? Si, por ejemplo, hay una historia de usuario que puede aportar mucho valor, pero no sabemos si técnicamente es viable o no, respecto a una alternativa con una viabilidad técnica asegurada, pero que pueda no ser tan buena opción. ¿Cuándo decides abordar el spike versus seguir entregando valor? Bueno, eso es una decisión que... Bueno, primero digo que si yo respondo estas preguntas, pero si alguien más quiere aportar su opinión, súper bienvenida. Bueno, básicamente que si si lo que tenemos es dudas y lo que queremos es aprender, no lo he comentado, pero es que en el backlog puede haber de todo y principalmente, dependiendo del contexto, pues tareas de learning, ¿no? De cómo vamos a aprender y el Spike pues es una manera de gestionarlo. Al final, el Spike suele tener un time box, que es lo que el equipo puede decidir o decide en cuanto a acota ese Spike. Si hay muchas dudas de si el Spike va a dar valor o no, y entonces queremos seguir entregando valor con lo que ya tenemos más claro y tal, se puede probar de hacer un Spike más reducido, de menos tiempo, con menos riesgo para el resto de entregas, y a partir de ahí que aprendemos. Entonces, yo siempre, al final el Spike se valora de la misma manera, cuánto necesitamos comprender eso, cuánto nos va a aportar. Hacemos una serie de assumptions, digamos, de
y en base a esas assumptions pues tomamos una decisión. Si queremos no sé, hacerlo con menos riesgos, pues el spike puede estar más reducido. Y después y avanzamos hasta ese punto y después tomamos la decisión de coger otra dirección a partir de entonces o seguimos avanzando. Sí, Asier nos dice, un poco sería lo del último momento, responsable, ¿no? Para Sí, el Spike también aplicaría. sí, 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 y con eso me refiero también, por ejemplo, al ponerle un time box, ¿no? Pues nos sirve a tomar una decisión ahora con lo que sabemos y cuando cerremos ese spike, pues tomaremos otra decisión en base a lo que hayamos aprendido hasta entonces. No, Por yo lo creo tanto, que evidentemente si el spike es sobre un tema que aporta muy poco valor, no, pero si el riesgo versus potencial valor vale, pues ahí es donde pujamos. Al final esto, bueno, lo dice también Luis Artola, ¿no? En el Business Economics, que es al final lo que estamos haciendo muchas veces, o que la mayor parte de las veces es invertir un dinero, ¿no? Pues es jugar con esa inversión de la manera que creamos que va a ser más eficiente. sí, el valor del Spike tal vez está justamente ahí, ¿no? En comparación con todo lo que sería tomar o apostar por eso sin tener la seguridad o asumir ese riesgo y después darte cuenta que tal vez no tenías ese conocimiento, por ejemplo, técnico para desarrollar en esa tecnología o lo que fuera necesario y todas las consecuencias que eso puede tener al final. Entonces, ese es el valor en sí mismo del Spike, ¿no? Exacto. Y también sobre lo que decíamos de si se aplica lo del último momento del último momento responsable, hacer las cosas a cachitos más pequeños y hacer small releases también nos ayuda a eso, porque no nos casamos con una opción por defecto, sino que vamos tomando decisiones también más pequeñas que a veces puede que no aporten un valor directo al cliente, pero sí que aportan valor en cuanto a que nosotros descubrimos cómo funciona el sistema. Y en eso me refiero también a temas a veces bastante técnicos que son frenados por que no van a aportar, aparentemente, valor para el cliente directamente, pero sí que nos van a dar un conocimiento que es básico para que después podamos seguir avanzando. Vale. Más preguntas o dudas no tenemos en el chat, pero bueno, si alguno quiere comentarla en directo. Hola, buenas, aquí Juan Lu. Yo me he quedado pensando un poco en la duda de Fran, ¿no? De qué pasa con lo que se me va quedando en el later del backlog, porque me llegan peticiones. Y hace tiempo yo me hice una reflexión similar. Al final, si esas peticiones, no sé, Fran, si realmente están aportando valor al producto, es que ahí es eso, ¿no? Es que después de cada iteración, el producto, el cliente es capaz de pivotar un poco su producto en base a lo que él en ese momento genera que le pueda dar más valor, ¿no? Entonces esas peticiones sí están llegando y el backlog lo tienes priorizado por valor que das a tu producto, pues igual no hay que despreciarla, ¿no? Igual eso es lo que hay que hacer realmente, ¿no? O sea, igual te lanza ahí esa reflexión, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si he dicho lo contrario, no No, pretendía bueno, eso era tampoco, más que sino nada más. para Sí, iluminarle sí. a Fran porque la duda la tenía él y que lo piense de esa forma, ¿no? También. Lo que entiendo por Frank es que es una cantidad ingente, desbordante, ¿no? Y también depende de la naturaleza en el equipo en que esté Frank. Puede ser bueno, podría ser, no sé si es el caso, pero podría ser que nos encontremos en equipos en los que sean equipos que sea más parecido a algo, a que den servicio que a que desarrollen producto, ¿no? Entonces, a veces cuando están dando servicio puedes tener bottlenecks en cuanto a que muchos diferentes actores te vengan a pedir a la vez. Sí, sí, es algo así. Nosotros en realidad no tenemos product owner, son equipos casi todos autogestionados y es bastante horizontal todo, con lo cual los equipos se reúnen directamente con los agentes internos, que son los que nos hacen las peticiones, y priorizan con los propios stakeholders
priorizan el trabajo que hay que hacer. Con lo cual, si ayer pidieron, oye, pues qué sé yo, necesitamos ver la hora en UTC o ver la hora en la zona horaria desde donde se ha hecho tal operación, porque el SAC, el Servicio de Atención al Cliente, pues le es más fácil así. Si hoy vienen y dicen, oye, pues antes de ver la hora sí, es mejor que nos pongas esta otra funcionalidad para que es más importante. Es decir, son los propios clientes los que gestionan eso, ¿no? En principio, entonces los equipos van hablando con los clientes. ¿Qué pasa? Que hay cosas que muchas veces han pedido que se van quedando porque no tienen tanta importancia como otras cosas. El equipo con los stakeholders lo deciden, ¿vale? Pues no tienen tanta importancia, se van quedando, pero el problema es que cuando tú te pones a mirar, hay cosas que sí, que ya no tienen sentido, que habría que borrar, que eso es hacer una limpieza y punto, pero igual la mitad de esas cosas que están pendientes ahí sin tocar, todavía sí tiene sentido, ¿no? Y lo que no hay es mano de obra para hacerlo, no hay gente suficiente para meterle caña. Pero el punto para mí es, ¿de verdad tiene tanto sentido cuando lleva, qué sé yo, 6 meses ahí? Es decir, igual sí tiene sentido, pero igual pues lo quito porque lo que mete es ruido. Entonces, ese es el punto, ¿no? de limpieza. Depende de lo radical que quieras ser o puedas y te dejen ser, ¿no? Si te dejan ser más radical, pues lo borras. Mi experiencia me dice, estoy de acuerdo, con lo que dice Juanlu también, o sea, lo que se trata es de escuchar las necesidades. Mi experiencia me dice que lo que realmente es importante por encima de lo demás suele vuelve, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo lo más importante siempre y no hemos estado enfocado en aquello y no lo tenemos apuntado, probablemente vuelva y vuelva a aparecer. Y lo dicho, mientras lo que tengamos a corto plazo sea seguro, estemos seguros todos o estemos incluso las expectativas acordadas de qué es lo que más importa, porque a veces hablamos mucho de valor, es difícil de medir y al final muchas veces nos tenemos que basar en contentar ciertas expectativas. Bueno, Pues mientras esa parte de negociación esté hecha. sí, en principio sí, siempre hacemos lo que más valor aporta, pero está en ese del later que habías puesto tú, Sí. o en esa pantalla, me fijé que había uno de estos que ponía que estaba guardado el contexto, ¿no? En la propia tarjeta, correos electrónicos o lo que sea, y eso es lo que hacen muchas veces, que en la propia tarjeta que crean, bueno, no está aquí, ¿no? No está aquí. No sé dónde lo vi, que estaba en la propia tarjeta, está guardado el contexto, el por qué se pidió, qué es lo que se necesita, cuál era la necesidad, y ¿no? Entonces, claro, mi punto de vista es, claro, es decir, podría ser radical, porque yo siempre pienso igual. Si en realidad se necesita, ya volverá, ¿no? Y yo soy del punto de ya volverá y probablemente el por qué se necesite haya cambiado. Ha cambiado, puede ser. Todos los productos evolucionan. Sí. Pero Sí, puede entonces ser. está eso, intentar que la gente entienda el que se puede ser radical sin morir en el intento. Lo que dices casa bastante con mi manera también de afrontarlo. Sí. ¿Más preguntas o dudas? ¿No? Pues entonces, más o menos lo hemos cuadrado con el tiempo que teníamos planificado, porque habíamos planificado 1 hora. Eso es. Agradeceros a todos la asistencia, la participación.
Sí, A muchas ti, gracias a Lesmes, muchas todos. gracias. Gracias a vosotros. No hay de qué, Ojalá no hay de qué. les resulte, les haya aportado sobre todo y les haya resultado interesante.